comentaba, el día de hoy vamos a estar prácticamente cerrando. De hecho, al final del servicio tenemos un detallito para cada uno de ustedes, que les vamos a pedir que por favor se acerquen ahí a la librería. Ahí hay un pequeño detallito que les queremos dar, que tiene que ver hablando acerca de pues, lo que estamos hablando, ¿no? Hablando acerca del rencor. Y como ya te anticipaba hace un momento, estamos hablando de cómo superar aquellas ofensas, pero también cómo aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Al inicio decía Lilith que a veces lo más complicado y difícil puede ser perdonarnos a nosotros mismos. Y esa es una gran verdad. Podemos perdonar a cualquier persona, incluso nos pueden perdonar, pero el perdonarnos a nosotros mismos puede ser una gran cuestión y puede ser un buen proceso, ¿no? La semana 1, tú y yo platicamos hablando acerca de cómo superar aquellas pequeñas ofensas, porque nuestra vida es demasiado corta y nuestro llamado o nuestra vocación demasiado grande como para clavarnos y enfocarnos en aquellas pequeñas ofensas. La segunda semana hablamos de cómo perdonar a aquellas personas que nos han traicionado, que han mentido sobre nosotros, o no han mentido, pero han dicho algo acerca de nosotros y que de alguna forma su engaño ha sido muy significativo. Y la segunda semana hablamos de cómo perdonar ese tipo de ofensas, ¿no? La tercera semana estuvimos hablando acerca de cómo perdonar a Dios, y aunque técnicamente Dios no peca y no hay algo por lo cual le tengamos que perdonar, pero hay ciertas circunstancias y cosas por las cuales creemos que algunas personas tienen cierto rencor o cierta situación en contra de Dios porque tal vez permitió o no permitió algo en sus vidas y de alguna forma tienen algo en contra de Dios, ¿no? Y si se acordarán, hablábamos eso en el primer capítulo de Samuel, en el primer capítulo del libro de Samuel, hablando acerca de Ana. Pero el día de hoy, lo que hoy quiero que tú y yo platiquemos, hoy quiero que hablemos de perdonar a la que puede ser la persona más difícil de perdonar para muchos de nosotros. ¿Y esa persona cuál es? A ti mismo. Perdonarte a ti mismo. ¿Cómo te perdonas a ti mismo cuando te defraudas? ¿Cómo te perdonas a ti mismo cuando a lo mejor defraudas a alguien más, defraudas a Dios? Tal vez has defraudado a alguna persona que tú amas mucho. ¿Cómo te perdonas después de ese error que tú has cometido? Se vuelve difícil porque sabemos que tal vez no debimos haber hecho eso, pero ya lo hicimos y de alguna forma se vuelve complicado. Sabemos que las palabras que dijimos tal vez en realidad no las sentimos, pero por el calor del momento, las circunstancias, todo lo que estábamos viviendo en ese momento, las dijimos y años después o semanas después o incluso días después te arrepientes de haber dicho eso porque ya el daño está y esa persona se quedó clavado con eso en su corazón. ¿Cómo le hacemos cuando a lo mejor este es un problema esas situaciones en nosotros, en nuestras vidas, en ocasiones crean culpa y crean vergüenza y de alguna forma navegamos con todas ellas a través de lo largo de nuestras vidas? Honestamente yo te puedo decir que esto fue un problema real para mí, en lo personal, cuando yo retomé mi jornada de fe. Nuevamente me acerqué a Dios y de alguna forma estaba muy lejos de Dios y hice muchas cosas que no estaban de acuerdo a lo que Dios deseaba para mi vida, pero en ese punto la culpa y la vergüenza eran cosas con las cuales yo constantemente vivía. De alguna forma creía que yo tenía que estarme autoflagelando o estar experimentando sufrimiento o tener que vivir en cierta depresión o tener que aceptar la mala actitud de muchas personas porque creía que era de alguna forma el pago por todas las cosas o la temporada mala que yo había experimentado durante varios años y que me había alejado de Dios. Pero poco a poco fui comprendiendo el asunto del perdón de Dios y que en ocasiones a veces lo más complicado es tú recibir el perdón de Dios, eso es lo sencillo, pero tú perdonarte a ti mismo por todas las personas a las cuales dañaste, por las personas a las cuales tú amas y que de alguna forma creaste un daño en ellas, es difícil el poder llegar a perdonarte a ti mismo cuando experimentamos todo eso. No sé qué puede hacer para ti, tal vez algún día tú bebiste demasiado, una noche de copas, cometiste alguna situación, una mala decisión y que tal vez al día de hoy no puedes deshacer esa situación y hoy por hoy tienes que experimentar y vivir con todo eso que tú viviste durante esa noche. Tal vez fue cuando tú eras un adolescente o cuando tenías tus 20 y las circunstancias con las cuales tú estabas viviendo, de alguna forma tú creías que esa solución o esa salida era la única que había viable para
pues el bienestar, ¿no?, de lo que estabas pasando, pero años después, hoy te arrepientes de haber tomado esa decisión. O tal vez con la bandera de amar a tu familia, tú te entregaste totalmente a tu trabajo y de pronto tú invertiste años en tu trabajo, te invertiste tiempo en tu trabajo y después te diste cuenta que pasando todo este tiempo, te preguntas, oye, ¿qué hice? Después de haber pasado todo ese tiempo invertido en el trabajo, te das cuenta que lo más importante que tenías estaba justo enfrente de ti, que eran tu familia, que eran tus hijos, que era tu esposa. Y después vienen años después lamentándote porque no experimentaste, no disfrutaste ese tiempo, no creaste esos lazos de confianza, esos lazos de amor con todos ellos. Y a los años después te das cuenta que parecen dos desconocidos o con tu esposa dos roomies que solamente están ahí porque no fortalecieron las relaciones de amor, de confianza, de comunicación en tu matrimonio. ¿Qué pasa? Tal vez te encontraste en algún lugar ciertamente extraño en tu matrimonio, una temporada de desconexión y tal vez cometiste o cometieron en contra tuya un tema de infidelidad. Y de alguna forma en esta situación tú dices, oye, me equivoqué, pero años después tú te das cuenta que sigues trabajando y no te has perdonado de esa situación. Incluso tal vez de vez en cuando viene el recuerdo o viene el reclamo de la otra persona al recordar esa situación o esa mala temporada. O pudiera ser tal vez que estás constantemente mirando cosas que no debes de mirar. Tú eres una persona que amas a Dios, que amas a la persona con la cual tú estás, pero que recurrentemente estás volviendo a ver cosas que no debes de ver. Y después de que viste ese tipo de cosas, te avergüenzas, hay culpa en tu vida y tú dices, oye, ¿por qué sigo cometiendo esto? Diría don Julio Iglesias, o los más cercanos a la generación y que salirse a Villarreal, tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿no? Y entonces te empiezas a dar cuenta que muchas cosas no eres capaz de perdonarte en tu día a día. Ahora, realmente, estas cosas pueden llegar a ser complicadas. ¿Qué haces cuando lo que hiciste te persigue? ¿Qué haces cuando esa mala acción que tal vez hace muchos años tú cometiste te sigue persiguiendo hoy por hoy en tu día? O tal vez te siguen recordando esa situación. Cuando la culpa simplemente no desaparece, es por eso que hemos titulado el mensaje del día de hoy, lo hemos titulado así: ¿por qué no puedo perdonarme a mí mismo? ¿Por qué no puedo perdonarme a mí mismo? ¿Por qué no puedo? ¿Qué haces con esa culpa que tú traes? ¿Qué haces con toda esa situación que tú estás cargando? Pero para que nos podamos colocar tú ya en contexto de lo que vamos a ver el día de hoy, yo quiero que entendamos una verdad y quiero que entendamos un origen muy claro, y es el siguiente: tenemos que comprender que toda la culpa no es, ahí me faltó uno, toda la culpa no es creada igual. Toda la culpa no, ahí faltó, no es creada igual. No toda la culpa se crea igual. Algunos de ustedes están viviendo bajo lo que podríamos llamar una culpa falsa. Y ahorita te voy a explicar un poquito por qué. En otras palabras, te sientes culpable por algo de lo cual tú no eres responsable. Te voy a dar unos ejemplos. A lo mejor cuando tú eras pequeño, mis padres se divorciaron cuando yo tenía aproximadamente 4 o 5 años de edad. Cuando ellos se separan, de alguna forma yo crecí durante ciertos años de mi adolescencia creyendo que de alguna forma el hecho de que se hayan separado fue por culpa mía. Fue por culpa de que tal vez algo no hice. Bueno, un niño de 4 años que puede hacer el matrimonio al final del día, ¿no? Pero de alguna forma tú creces con esa culpa pensando que lo que se estaba viviendo en casa era culpa tuya. Años después te das cuenta que no es así, tal cual tú estás cargando ciertas culpas que son falsas, que no son reales. Algunas personas, ahí pasa muchas ocasiones que algunas personas que han sido víctimas de alguien, de que alguien abusó de su poder, tú confiabas en esa persona y usó su autoridad, su poder, su influencia y abusó de ti en tu confianza, o físicamente o psicológicamente. De alguna forma tú crees que lo que pasó en esa situación fue culpa tuya y no de la persona que abusó de su poder. Lamentablemente muchas personas pueden llegar a cargar con la culpa y con la vergüenza ante estas situaciones que creen que son culpables de lo que hayan vivido, lo que haya sucedido. Pero tenemos que comprender algo, que hay dos tipos de culpa. La primera, que es la culpa falsa, y que la culpa falsa siempre es peligrosa y es improductiva. La culpa falsa porque no es algo que depende de ti. La culpa falsa es improductiva y no es correcta y es muy muy peligrosa de hecho. Pero por otro lado tenemos otro tipo de culpa. Hay otro tipo de culpa y esta culpa, la creas o no, puede ser un regalo para tu vida, y es la siguiente: es la culpa correcta. ¿Por qué lo ponemos así? Porque puede ser una culpa que puede ser un regalo cuando te lleva a la presencia de Dios. Hay dos tipos de tristezas, hay dos tipos de culpa, y ahorita lo que vamos a revisar. La segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 10, dice de la siguiente forma:
Dice así: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? ¿Qué dice? La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Ahora, apelando a este versículo, encontramos dos tipos de culpa: la tristeza de Dios y la tristeza del mundo. Por un lado, la tristeza de Dios es la que produce un arrepentimiento genuino en nuestras vidas y nos lleva a ir delante de la presencia de Dios. Pero por otro lado encontramos la tristeza del mundo, que lamentablemente muchas personas viven con ese tipo de tristeza y que los conduce incluso a la muerte. Tal vez no muerte física, en algunos casos sí, pero tal vez una muerte que parece que estás muerto en vida, que de alguna forma estás cargando con toda esa culpa constantemente en tu día a día. La tristeza de Dios nos lleva al arrepentimiento, que nos lleva a la salvación. No es un remordimiento, es un arrepentimiento genuino, un cambio de dirección. Pero la tristeza del mundo nos lleva a la vergüenza constantemente en nuestras vidas. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de la tristeza de Dios. Muy bien, la tristeza de Dios, este es un sentimiento de aceptación. Es un sentimiento de: hay un error, lo acepto, tomo responsabilidad por él, enfrento las consecuencias, enfrento lo que viene a continuación, me arrepiento, cambio de dirección y me deposito en Dios. Cuando yo hago esa situación de reconocer, aceptar, me coloco en la plataforma correcta para poder recibir la gracia de Dios en nuestras vidas, para poder recibir gracia, amor y misericordia en nuestras vidas. Pero es una tristeza piadosa que es aquella que dice: ¿sabes? Yo ya no quiero vivir así. Yo no quiero seguir hablando así. Yo no quiero tener esta relación en mi matrimonio así. Yo no quiero tener esta mala relación con mis hijos aún. Quiero vivir de manera distinta. Quiero expresar el amor de Dios. Quiero sanar mi pasado. Porque hay una gran diferencia entre la tristeza de Dios y la tristeza del mundo. Son dos cosas muy distintas. Un buen ejemplo de la tristeza de Dios, de la tristeza piadosa de Dios, es el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan quién es Pedro? Pedro era un tipo que tenía muchas buenas cualidades, pero a veces simplemente la regaba, ¿no? A veces decía: cada idiotez, decía Pedro. Pero el asunto es: ¿cuántos de alguna forma nos relacionamos a veces con Pedro? Vamos bien, vamos haciendo las cosas bien, nos estamos esforzando, estamos trabajando, nuestra relación va bien, y de pronto cometes una mala decisión y ahí mete las 4, ahí, no mete las 2, mete las 4, ahí. Ese es Pedro, ese era el apóstol Pedro. De hecho, Lucas capítulo 22 nos narra un poquito hablando acerca de esta historia, y de alguna forma nos narra un momento en donde Pedro se está jactando de sí mismo, ¿no? Le dice a Pedro a Jesús: Jesús, yo soy tu amigo, ¿no? ¿Qué digo tu amigo? Yo soy tu carnal, ¿no? Yo contigo voy hasta la muerte, yo contigo te voy a seguir. Llueva, truene, relampaguee, yo voy a estar contigo, yo hasta la muerte te voy a seguir. Y entonces cuando este Pedro de alguna forma estaba en su orgullo, hablando, porque todos somos valentones cuando no estamos en la circunstancia, no, yo hice, yo logré, pero cuando llegas a la situación, te da cuscús, dicen los niños, ¿no? De alguna forma, esa situación es el apóstol Pedro. Y Jesús, viendo entreviendo de alguna forma la actitud que estaba mostrando el apóstol Pedro en ese momento, lo que pasa es que Jesús le dice: Pedro, antes de que cante el gallo, 3 veces, tú me habrás negado. Y entonces viene de alguna forma más adelante hacia Lucas 22, yéndonos prácticamente al final del capítulo, justo pasa eso. Jesús es arrestado, es llevado. ¿Se acuerdan qué pasó con todos los discípulos? Huyeron, todos los discípulos huyeron, tuvieron miedo, ¿no? Y entonces cuando tuvieron miedo, dice que Pedro estaba ahí cerca donde estaba Jesús y de alguna forma le dice, se acerca una niña, dice ahí en el Evangelio un poquito antes del 60, dice: oye, tú eres de los que andabas con ellos. Y Pedro le dijo: ¿qué te pasa? Yo ni conozco a ese hombre, ¿no? Más adelante viene otra mujer y también le dice: oye, tú te pareces y hablas muy similar a cómo hablaban los discípulos de Jesús. Y dice: no, yo no soy él.
Pero luego dice en el versículo 60, que es el que está proyectado, le contestó Pedro, le dijo a esta mujer: hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, ¿qué pasó? Cantó el gallo. ¿Qué era lo que le había dicho Jesús cuando estaba valentonado Pedro? Me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Pero luego dice el versículo 61 y verso 62 más adelante. Dice así: el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Es decir, estaba cerca Pedro de donde estaba Jesús. Y tal vez entre la multitud, tal vez tú, imagínate la escena. Jesús seguramente ya estaba un poco golpeado, estaba un poco lastimado, desvelado de esta situación de haber hecho un juicio totalmente montado, nada que ver con nuestra política en México, todo está correcto acá, pero de alguna forma todo estaba montado en esta situación, y de pronto entre las personas, lo que pasa con Jesús es que alcanza a voltear a ver a Pedro, y Pedro voltea a ver a Jesús. Las dos miradas se encuentran cuando él lo había negado 3 veces. ¿Cómo se habrá sentido Pedro en ese momento? Cuando momentos antes él había dicho: yo hasta la muerte voy contigo. ¿Qué habrás sentido y cómo te sientes tú tal vez en ocasiones cuando hemos experimentado este mismo momento? Cuando de alguna forma la persona que tú le prometiste juntos hasta la muerte, ¿no? De pronto tú has sido tú has fallado, has lastimado a esa persona. ¿Cómo te sientes? ¿Sí o no tenemos vergüenza? ¿Sí o no te sientes mal? ¿Sí o no somos capaces de sostener la mirada? ¿Qué pasa con nuestra mirada? Se agacha. ¿Qué pasa cuando el hijo de pronto está enfrente del padre y está recibiendo una retroalimentación porque llegó tarde, porque llegó tomado, porque hizo cosas que no debía de haber hecho? No es capaz el hijo de mantenerle la vista al padre. ¿Sí o no? Tiene que agacharse. Y muchas ocasiones nosotros estamos así. Lo que pasa es que en algún momento en esta situación tú tomaste una mala decisión, tomaste una decisión muy estúpida. De alguna forma estabas enderezando el barco, estabas tratando de hacer las cosas bien. De pronto te equivocas, mete las 4, la riegas en tu relación con alguna persona que tú quieres, que tú amas, con alguna persona que es interesante para ti, pero de alguna forma volvemos a caer. Realmente tú amas tal vez a esa persona de todo tu corazón, pero tus hechos han demostrado otra cosa, pero tú sabes que realmente amas a esa persona. El error que tú cometiste de alguna forma manifiesta cosas totalmente diferentes a las que tú dices. Y más adelante, lo que estaba pasando en este punto, tú de alguna forma habías ya prometido dejar de hacer ciertas cosas. A lo mejor tú ya habías dicho: no lo vuelvo a hacer, no vuelve a pasar, esta es la última vez, te lo prometo, que yo llego tomado acá, esta es la última vez que yo levanto la mano, esta es la última vez que yo grito, esta es la última, lo que tú quieras. Pero entonces vienen situaciones en donde te equivocas y entonces te preguntas: ¿por qué lo volví a hacer? Cuando estás ahí se puede generar una vergüenza. Y déjame decirte algo: todos en algún momento, tú y yo, hemos experimentado vergüenza en nuestras vidas. Y ¿sabes algo? La vergüenza es el patio trasero de juegos del enemigo. La vergüenza es el patio trasero de juegos del enemigo. Hay una gran diferencia entre una tristeza piadosa y una vergüenza. La culpa dice lo siguiente. La culpa dice: hice ¿qué? Algo malo. Hice algo malo, me equivoqué, fue un evento, voy a tratar de resarcir el daño, voy a tratar de hacer las cosas bien. Pero la vergüenza dice algo diferente. La vergüenza, ¿qué dice? Soy malo. Y lo que trata de hacer el diablo con tu vergüenza es usar tu acción, tu error, para conectarlo con tu identidad. Lo que hace el enemigo es decir: eso que tú has hecho, eso es lo que tú eres. No es un evento aislado, no es una mala decisión, no es un error que tú hayas cometido. Eso que tú hiciste, eso tú eres. Eres el infiel, eres el borracho, eres el mentiroso, eres lo que tú quieras. Eso es lo que hace el enemigo. Y entonces se mantiene la vergüenza, que hace sentir que eres patético, que no vales nada y que eres un inútil para toda tu vida.
Dios nunca te va a usar después de que esto que tú has hecho. Dios no puede hacer nada contigo. Tú no estás a la altura de hacer las cosas, y entonces viene un espíritu de inferioridad en donde tú vives en constante vergüenza constantemente en tu vida. Te etiquetas o te autoetiquetas como un perdedor para siempre, y el dolor que estás experimentando crees que es un pago por todo lo malo que tú has hecho en tu día a día. El asunto es que cuando tú moras en vergüenza, cuando tú y yo moramos en vergüenza, estamos justo donde el enemigo nos quiere tener. Ahí, quieto. Así como el perrito, tú le haces, ¿cómo acaricias a tu perro? Eso es lo que hace el enemigo con nosotros cuando estamos en vergüenza. Quieto, Nerón. Quieto, Josué. Quieta, Ana. Aquí te tengo. ¿No? Imagina lo que el diablo le susurró a Pedro en ese momento cuando vio los ojos de Jesús y lo acababa de negar. Pedro, ya ves, eres un simple pescador. Tú no estás a la altura de poder ser un discípulo de este hombre. Jesús, Pedro, tú no vales la pena. No diste la altura. Eres lo peor de lo peor. Nunca volverás a tener credibilidad en tu vida. No vas a lograr algo grande en tu vida. Tu matrimonio nunca se va a restaurar. Tu vida económica siempre va a estar mal. Porque sabes algo, Pedro, eres un perdedor. Eso es lo que eres. La vergüenza es el patio de juegos del enemigo. Pero tenemos que comprender algo, que es lo siguiente. El enemigo, ayúdame a leer esto, por favor. ¿Qué dice? Eso es lo que va a hacer el enemigo. Va a usar tu vergüenza para que te alejes de Dios. Hacerte sentir que nunca será suficiente. Hacerte sentir que tu vida no tiene sentido. Hacerte sentir que como persona tú ya fracasaste, y ese va a ser el constante en tu día a día durante el resto de tus días. No estarás a la altura después de lo que hiciste, nunca vas a poder retomar tu vida y hacer las cosas diferentes. Pero el asunto es que la tristeza de Dios es distinta. ¿Por qué? Porque lo que hace Dios es que quiere usar tu culpa ¿para qué? Para atraerte a su gracia. Eso es lo que quiere Dios. Es usar nuestra culpa para atraernos a su gracia. Lo que Dios dice es: Josué, tú tienes un lugar seguro acá. Tú vas a estar bien acá. Mira, por favor, levanta la mano todos los que son padres. Levanta tu mano. ¿Alguna vez llevaste a tus hijos a jugar fútbol, a alguna actividad, a algo que tú lo fuiste a ver alguna vez? ¿Sí o no? Cuando se equivocaba, tú estabas atrás en las gradas, ¿tú qué cara hacías? ¿Sí o no te dolía? Pero cuando el hijo siempre volteaba a verte a ti, ¿tú qué hacías? Échale ganas, tú puedes, a la otra, levántate, síguele, hazlo. ¿Sabes qué hace Dios con nosotros? Lo mismo. Cuando tú te caíste, le duele a Dios. Pero dice: levántate, échale ganas, yo no he acabado contigo. Tú puedes seguir, no sabes de lo que eres capaz todavía. Por un lado, el enemigo quiere usar tu vergüenza para alejarte de Dios. El enemigo quiere decirte: nunca estarás listo, eres un fracasado, tu vida no tiene sentido. Pero lo que por otro lado, lo que hace Dios es que lo que quiere hacer Dios es que quiere acercarnos a Él para que podamos recibir su gracia y que podamos recibir su misericordia. En este sentido, podemos comparar en alguna forma el error de Pedro con el error de Judas. ¿Te acuerdas de Judas? ¿Sí? Cosas en común que hicieron Pedro y Judas. Los dos negaron a Jesús, ¿estás de acuerdo? Solamente que la diferencia entre uno y otro es que Judas lo negó ¿por cuánto? Por unas monedas de plata, ¿no? Pero Pedro, por vergüenza y por temor, lo negó simplemente. Pero el asunto de esta diferencia, de alguna forma, imagina lo que estaba pasando en esta situación. Judas lo traicionó por 30 monedas, pero Pedro por vergüenza. El asunto es que la tristeza de Dios y la tristeza del mundo son distintas. Porque la tristeza de Dios hizo que el apóstol Pedro se arrepintiera y fuera delante de Dios. Pero la culpa que sintió Judas lo llevó a la vergüenza. ¿Y qué pasó con Judas? Se ahorcó, se mató, se suicidó. La diferencia entre Pedro es que la tristeza lo llevó al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es un cambio de dirección. Es un cambio de un camino bajo a un camino mucho mayor. Ese es el arrepentimiento.
El arrepentimiento que busca Dios es que no es aquel en el que tú pones excusas y te haces la víctima por todas las circunstancias que tú estás viviendo. Entonces, es que yo fui víctima de las circunstancias. No, independientemente de las circunstancias, tú tomas tu responsabilidad y enfrentas las cosas y haces lo que a ti te toca. De hecho, Juan capítulo 16 nos da un poquito de lo que hace la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que es el que convence de justicia y de juicio. Es el que nos convence de decir, estás mal, te has equivocado, acércate a Dios, reconócelo, arrepiéntete y toma la gracia de nuestro Dios y sigue adelante. El arrepentimiento nos lleva a vida, nos lleva al perdón de nuestros pecados para que podamos experimentar su gracia. Esa es la tristeza de Dios. Y de hecho, más adelante, en otro evangelio, encontramos otra escena. Jesús fue crucificado, murió y resucitó. Pero dicen los evangelios que después de que Él resucitó, tuvo diferentes apariciones, y muchos de ellos que tienen que ver con sus discípulos. Y de hecho, en una de sus apariciones, se le apareció a Pedro, el mismo que lo negó 3 veces. Y en esta circunstancia donde Pedro había ido a pescar con todos sus demás compañeros, estaban en la barca pescando y de pronto vieron a lo lejos, allá en la orilla, un hombre que iba caminando, pero por sus caminados parecían que era Jesús, pero los discípulos no le reconocían bien. Y entonces cuando llegaron allá a la orilla, se dan cuenta que es Jesús, que es el Maestro. Y dice la palabra que Pedro le dio pena y andaba así sin playera enseñando el six-pack, ¿no? Pero lo que estaba pasando, se mete, se tapa a Pedro y ya va delante de él y dice, Señor, ¿estás acá? Y dijo, sí, vamos a comer tú y yo, vamos a echarnos un pescadito asado. Y estaban ahí, alrededor de la playa, en unas piedras, asando unos pescados. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y le dice Pedro, Señor, tú sabes que te amo. Y le vuelve a preguntar la segunda vez, Pedro, ¿me amas? Y le dice Pedro, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te quiero. Y luego le dice la tercera vez, Pedro, ¿me quieres? Y le dolió a Pedro. Como esas 3 veces que lo negó, 3 veces le volvió a preguntar. Y luego dice allí en el Evangelio de Juan capítulo 21, verso 17. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió por tercera vez. Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Porque esto es importante. Jesús no le dijo, ¿ya ves? ¿Te acuerdas lo que te dije que iba a pasar? Sucedió. ¿Te acuerdas que no eres tan valiente como pensabas? Pedro, ¿sabes qué? Tienes que aprender un poquito más porque eres muy hocicón. Pedro, ¿sabes qué? Tienes que revolverte un poquito, tienes que ir a hacer una temporada de penitencia por todo esto que te has equivocado. ¿Sabes qué, Pedro? No, Jesús jamás le dijo eso a Pedro. Jesús le dijo algo súper importante y que a veces pasamos de vista, pero le dijo algo súper importante a Pedro y le dijo esto, Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, apacienta mis ovejas. Jesús, viendo un Pedro un poquito más pensante, no tan tonto como antes, pero Jesús le estaba diciendo a Pedro, ve y acaba la labor por la cual te traje. Ese error ya pasó. Ya sucedió, ya te arrepentiste, ya cambiaste, ya entendiste, pero ahora sigue adelante porque yo tengo una misión contigo. Yo tengo algo claro contigo que yo quiero que tú hagas. El error, eres un ser humano siendo un ser humano, para que entendamos esto. Porque esto es natural para todos nosotros, es normal equivocarnos. Lo malo es no arrepentirnos y cambiar. Lo que estaba pasando con el apóstol Pedro es que estaba entendiendo, ¿sabes qué? Yo estoy mal, no puedo, que Pedro no le dijo, estoy mal, tengo que cambiar, tengo que hacer eso, amigo, tú nunca vas a estar listo para Dios. Nunca vamos a ser perfectos para Dios. Por eso entonces Dios se manifiesta y usa lo miserable, usa lo inútil, usa lo indefenso que tú y yo somos ante el mundo para entonces glorificar y hacer su nombre grande entre nosotros. Eso es lo que hace Dios. Y entonces lo que hizo Jesús con este hombre que ya se había arrepentido, le dijo, Pedro, yo no he acabado contigo aún. Haz aquello por lo cual yo te llamé, haz aquello por lo cual yo te traje. Lamentablemente tenemos que comprender lo siguiente. Muchas personas que han recibido el perdón de Dios
creen que deben de seguir viviendo en vergüenza. Es triste ver que hay tantas personas que están dispuestas a aceptar la gracia de Dios, pero que ellos mismos no son capaces de perdonarse y creen que deben de seguir manteniendo vergüenza en su vida. Lamentablemente hay muchas personas que viven así. Pedro reconoció su pecado, se disculpó, se arrepintió. La tristeza de que produjo Dios en el corazón de Pedro lo llevó al arrepentimiento, y eso lo llevó a la salvación, y eso lo llevó a hacer otras cosas para él. De hecho, la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos del mal. Yo no sé con qué estás batallando tú. Yo no sé qué es lo que tú no puedes dejar. Yo no sé qué error de tu pasado aún sigues cargando en tu costal de papas. Yo no sé qué es lo que tú estás cargando. Pero déjame decirte algo. Si tú has sido capaz de llevar esa carga y depositársela a Dios, Dios ya la cubrió. Dios ya la pagó. Dios, por eso cantábamos hace un momento, tú dejaste mi pecado atrás. Así como está el occidente del oriente, así está de retirado el asunto. De hecho dice la palabra que Dios ya ni se acuerda de ello. Ya los mandó al fondo del mar. Rompió mis cadenas, lavó mis pecados, dice el canto. Eso es lo que hizo Dios en nuestras vidas. Pero lamentablemente muchos quieren seguir viviendo en vergüenza. De alguna forma tenemos que comprender lo siguiente: no dejes que tu pasado robe el llamado de Dios para tu futuro. Te lo repito, porque Santi luego nada se No dejes que tu pasado robe el llamado que Dios tiene para ti en el futuro. Cuando vivimos en vergüenza, no somos capaces de ver lo que Dios quiere hacer hacia adelante con nosotros. Cuando no somos capaces de vivir hacia adelante, no somos capaces de ver lo que Dios puede hacer con nosotros. Tenemos que reconocer la siguiente verdad y entender lo siguiente: no importa cuánto lo intentes y no importa cuánto lo desees, pero entiende esto. Vamos a hacerlas. No puedes cambiar tu pasado, pero Dios puede cambiar tu futuro. Amigos, no importa el error que hayas cometido atrás, pero no dejes que eso lastime y fracture lo que Dios quiere hacer contigo hacia adelante. Gracias a Dios que tenemos un Dios de segundas oportunidades. Gracias a Dios que tenemos un Dios que no es como la ley, que te cortabas mal y órale, como acá, que se los trae de la tierra y ni modo a él y a toda su familia. Gracias a Dios que no. Pero tenemos que aceptar y tenemos que entender que no podemos hacer ya nada con lo que pasó. No podemos hacer nada, sea tu error o no sea tu error, entiende esto, ya no lo puedes cambiar. Pero lo que sí podemos cambiar es nuestro futuro. Es dejar que Dios manifieste su voluntad en nuestras vidas hacia adelante. Diría la de Frozen, Let It Go, ¿no? Déjalo ir. Y cantaría aquí la de Let It Go, pero mi inglés no está muy bien, ¿no? A duras penas el español, entonces a lo mejor tú puedes llegar a decir y pensar en tu pasado y decir, ¿sabes, Josué? Es que yo fumé esta. Déjalo ir, ya pasó. Oye, Josué, es que esta noche de copas yo cometí una situación grave en contra. Déjalo ir, ya pasó. Es que yo me equivoqué, déjalo ir, ya pasó. Déjalo ir. No que digas, es un sinvergüenza, no te estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que ya pasó, no puedes hacer nada con ello, pero toma las riendas y la responsabilidad tal vez de ese error que tú cometiste, enfrenta las consecuencias y sigues adelante tomado de la mano de Dios, porque Dios quiere darte una segunda oportunidad, porque Dios quiere darte de su gracia y su misericordia para que tú puedas cumplir el plan que Dios tiene para ti en tu vida. Dios quiere que lo cumplas y lo hagas. ¿Qué fue lo que pasó acá? Eso es lo que sucedió. Hacia adelante, lo que quería el enemigo es que Pedro se mantuviera triste acá, ¿no? Pero tenemos que comprender algo, tenemos que entender algo. Ubicamos a Pedro como aquel hombre que negó a Jesús 3 veces. ¿Cierto o no es cierto? Así ubicamos a Pedro, es el que se equivocó. Imagina
que tú estás al frente de la congregación y viene un evento grande. Vamos a llenar todos los salones y va a haber un gran evento y va a haber aquí cientos de personas, 1000 personas vas a tener. Y entonces tú dices, oye, aquí me vamos a invitar a predicar, porque Josué, pues la verdad es que no lo hace tan bien, ¿va? Entonces hay que invitar a alguien más, ¿no? ¿A quién podríamos invitar? Uno de experiencia, ¿no? Aquel hombre que ha hecho milagros Dios en su vida, aquel que tiene la congregación de 5000, aquel que, dice Josué Carreño, el que tiene sonsonete, ¿no? La verdad es que a lo mejor pudiéramos entender esto y nos vamos hacia aquel tiempo. Más adelante había un evento grandísimo que tenía que suceder. Está parcialmente nublado. El día del Pentecostés. Si quieren cambiar, ayudarme ahí con Siri. Gracias. Pero imagínate hacia adelante en esta situación, en donde hay un evento histórico que está registrado en la palabra de Dios, el día del Pentecostés. Más de 3000 personas se convirtieron en ese día. ¿A quién invitarías para un evento así a predicar? Lo que estaba pasando en este punto es que Dios no eligió al más perfecto, no eligió al que tenía 10 en su vida, no eligió al de mayor exégesis, al que tenía una dialéctica muy buena y perfecta. Dios no eligió al que se sabía el Salmo 119 de memoria. Dios no eligió al que era pastor ya de experiencia. Dios eligió a otra persona, y de hecho eligió al apóstol Pedro. Dios eligió al apóstol Pedro. Y cuando lo eligió a él, lo eligió para entender algo. Su mensaje no es que fuera grandísimo y grandioso, no. Su mensaje fue súper simple. El mensaje del apóstol Pedro fue muy simple cuando dijo: arrepiéntete, aléjate de eso, invoca a Jesús y serás perdonado. Ese fue todo el mensaje de Pedro. Arrepiéntate, aléjate de eso, invoca el nombre de Jesús y serás perdonado. Eso fue el mensaje de Pedro. Fue simple y sencillo. ¿A quién eligió Dios para hacer su voluntad y predicar su palabra y guiar a las personas a la gracia de Dios? Dios no eligió al perfecto. Dios eligió al perdonado. No eligió al que tenía Dios. Eligió al que se había equivocado. Dios no eligió al que tenía un currículum vital excelente y impresionante. Eligió a un simple pescador. No eligió al que siempre fue fiel, al que nunca se equivocó y que siempre sacó 10. Dios eligió al que experimentó la gracia y el perdón de Jesús. A ese eligió Dios. Al que experimentó la gracia y el perdón de Dios. Dice la palabra que si te han perdonado mucho, mucho tienes para amar. Eso es lo que dice la palabra. Yo no sé qué tanto te han perdonado a ti, pero tenemos mucho para amar. No eres lo que hiciste. El diablo quiere que conectes tu error con tu identidad, pero amigos, esa no es tu identidad. Tú eres quien Dios dice que tú eres. Y vales tanto que decidió dar su vida por ti. Eso es lo que hizo Dios en nuestras vidas. Jesús hace todo nuevo. Y tal vez en el libro que se llama vida, hay capítulos que tú quieres borrar de tu vida. Pero déjame decirte algo. Dios sigue escribiendo el libro de tu vida. Más adelante el apóstol Pablo decía en una de sus cartas, Filipenses capítulo 1, dice, capítulo 1, verso 6, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabes algo? Tu vida no ha acabado aún. Tu historia la sigue escribiendo Dios. Pero tú decides el tono en el que quieres que sea escrito. Si quieres seguir en vergüenza o decides aceptar el perdón de Dios, el arrepentimiento y que Dios potencie lo que Dios pueda hacer en nuestras vidas. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.